Dice, laboratorio número 4. Usted ha sido contratado por la compañía, los XSA, para ejecutar una auditoría de estados financieros y por ende la evaluación al rubro de inventarios. Para su desarrollo considere la siguiente información. Usted procedió a evaluar el control interno al componente del control de los inventarios, para lo que se utilizó el cuestionario que se detalla a continuación. ¿Sí? Y nos da acá el cuestionario. ¿Sí? Algo muy importante que nosotros debemos de tomar siempre es las instrucciones. ¿Por qué? Porque a veces nos vamos a comenzar a resolver y no sabemos qué estamos resolviendo. ¿Sí? Entonces, primero tenemos que ver de qué cuenta, ¿sí? De qué cuenta estamos evaluando. ¿Por qué? Porque le decía yo a sus compañeros de primera hora de que este cuestionario ya está hecho, ¿sí? Ya tiene las preguntas, ya tiene las respuestas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si a ustedes les dice, formule el cuestionario de control interno y ustedes tienen que realizar este cuestionario, ¿sí? Y posiblemente las preguntas, hay algunas que sí coincidan y funcionen para cualquier rubro, pero van a haber algunas que no. Por ejemplo, la experiencia del año pasado, eh, el laboratorio en ese caso venía, por ejemplo, sobre el rubro de cajas, ¿sí? Y había una pregunta que decía, ¿se efectúan arqueos de caja? Entonces, cuando vino el parcial, en el parcial decía, elabore el cuestionario de control interno de clientes, ¿sí? Y algunos tal cual, ¿verdad? Ustedes copiaron su cuestionario y con las mismas preguntas, o sea, no tenía nada que ver un arqueo de caja con la cuenta de cliente. No sé si me explico, ¿sí? Todas Y las, o sea que, por ejemplo, en el examen, disculpe que lo interrumpa, nosotros tenemos que prácticamente formular las preguntas del cuestionario. si así se los pide, si les pide que ustedes formulen el cuestionario, entonces ustedes tienen que hacer la pregunta. Sí, en este caso ya viene hecho, ¿sí? Pero quien quita de que no les pida a ustedes realizar el cuestionario. Y para eso ustedes tienen que tener bien claro sobre qué rubro lo están haciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las preguntas tienen que ir relacionadas a lo que estamos evaluando. En este caso estamos hablando de inventarios, ¿sí? Entonces las preguntas tienen que ir formuladas más a este rubro, ¿verdad? Entonces era lo que les decía, que el año pasado vinieron algunos y solo copiaron sus formatos con las mismas preguntas que ya se habían dado de ejemplo. Y ponían aquí arqueo de caja, otros ponían que si por ejemplo, que si los activos fijos tenían tarjetas de movimiento, o sea, nada que ver con cobrar. Entonces, a lo que voy es de que esto tiene que tener relación con lo que les están solicitando. Entonces, mucho cuidado con usar, por ejemplo, preguntas de cajón que no siempre funcionan para todos los rubros. Si les pidieran a ustedes hacer las preguntas. Entonces, aquí ya nos dieron, por ejemplo, que como 10 preguntas dice, existe una segregación de funciones, es adecuado el sistema de costos, se practican inventarios físicos cada mes sobre las mercaderías existentes, los ajustes por sobrantes o faltantes de inventario son autorizados por algún funcionario responsable, están todas las existencias bajo el control del bodeguero, existen estrategias consistentes con la acción de la empresa, se diseñan, comunican e implementan planes estratégicos para llevar el control del inventario, existe estructura organizacional dentro de la empresa, tiene acceso restringido a la bodega o al personal, a personal ajeno a esta, existe algún control sobre mercaderías de lento movimiento, obsoletas, etcétera. A ver, ¿qué otras preguntas podemos agregar acá? ¿Qué se les ocurre?
El reporte de depreciación, sí, Depreciación, sí se hace mensualmente. pero de inventario. Sí, sí, como este es, perdón, no puedo subir. Este es sobre el rubro de inventario, ¿verdad? Ajá, Ujú. Si el reporte se hace mensual, pero no, Esa no podría le, ser una no le, pregunta, como si el reporte se hace Sí, pero aquí estamos mensualmente. hablando de un inventario de eh, mercadería o materia. exacto, sí, eso es lo, materia, perdón. no, o sea, ahí no hay relación, va, por eso le decía depreciación, va, o sea, no hay relación con el rubro, sí, o quizás, pero no, o sea, hay que formular la pregunta de tal forma que estemos hablando de inventario, sí, no de algún activo fijo, porque al final, recuerden que el inventario es todo lo que nosotros tenemos para la venta, sí, y activos, pues son todo lo que posee la empresa, pues, pero no es para vender, ¿va? Entonces, quizás ahí le cambiamos un poquito el enfoque a esa pregunta para poder plantearla. ¿Quién levantó la mano? ¿Alguien quería hablar? Licenciado, podría ser, se practican, no, perdón, sería, ¿cuál sería la práctica o se practican estándares de entrada de los primeros que entran, los primeros que salen en las mercaderías? ¿Podría ser una pregunta? Esto, esto creo que es lo mismo que Pepsi acá, Web. vean, acá, ¿sí? Aquí dice es adecuado el sistema de costos. Entonces aquí nos está diciendo, o sea, ¿qué sistemas de costo conocemos? ¿Sí? Conocemos el web, el promedio ponderado, el histórico, etcétera, ¿va? ¿Sí? Pero esto ya está dentro de esto. Por ejemplo, a mí se me ocurre, existen documentos de respaldo para el retiro de inventario, por ejemplo. ¿Sí? Existe un control adecuado para el traslado entre bodegas internas. ¿Sí? Ya ustedes hagan de cuenta que este es el parcial y les dice, miren, aquí les planteamos 10 preguntas y usted agréguele 5. ¿Sí? ¿Qué más colocarían ustedes? ¿Sí? Recuerden que solo van a tener 1 hora y media, jóvenes. ¿Sí? Entonces, Buenas noches, licenciado. Yo pienso que también ahí se puede incluir algún tipo de pregunta en la que se vea la manera o la forma en la que se registra pues se lleva el control de la mercadería que ingresa a bodega, porque pues al final es el bodeguero el que cuenta, ¿verdad? El que ingresa. Se podría preguntarle, ¿existe, el bodeguero es el único responsable de autorizar la salida de los inventarios? ¿Podría ser? ya vieron, ya llevamos 4. A ver, una más. Otra, ¿existe control sobre el máximo y mínimo de existencia? Lick, también se podría preguntar cada cuánto se realiza la toma de inventarios o cómo se enteran ellos que ya se van a quedar sin materia para volver a solicitar más. Eso entraría en esto. O sea, existen mínimos y máximos. Y la toma de inventario, creo que esa ya estaba acá. Sí, esa es la que dice mensual. Acá está. Ah, ok. De igual forma, aquí ya elaboramos 5, ¿verdad?
Entonces yo no sé, por ejemplo, si a ustedes les toque o formular esto, ¿verdad? No sé cuántas les pidan, ¿verdad? Si fuera el caso, pero recomendación. Por lo regular en años anteriores ha venido, por ejemplo, cuestionario de control interno de caja, cuentas por cobrar, activos fijos, bancos, inventarios. ¿Sí? Entonces, lo que pueden hacer ustedes es ir formulando preguntas, sí, adelantarse, ¿verdad? Porque ya ven que el tiempo corre y a la hora de uno estar resolviendo la prueba, el tiempo no alcanza, ¿sí? Entonces, prepárense desde ya con preguntas que puedan tener ahí en caso de que le toque esto. Y si no, pues de plano, ¿verdad? Pero ya ustedes ya preveyeron este tipo de cosas para que eso no les lleve mucho tiempo. Entonces, si a ustedes les dice, evalúen, realicen el cuestionario, ustedes, ¿qué es lo que tienen que realizar? Este cuadro. Y no solo con las preguntas, dejar la casilla de respuestas, ¿sí? En blanco, por supuesto, ¿verdad? Porque se asume que esto lo elabora la firma o el auditor independiente y lo responde el cliente. Si les dijera a usted, elabore el cuestionario y contéstelo, entonces ahí sí, ¿verdad? Y no va a importar si usted coloca sí o coloca no, que fue una de las preguntas que me hicieron. ¿Por qué? Porque al final nosotros no vamos a saber qué nos va a responder el cliente, ¿verdad? Entonces no va a importar. Pero lo que sí tenemos que tomar en cuenta es de que para los que dicen sí, podemos usar nosotros procedimientos adicionales. ¿Para qué? Para no solo determinar lo que nos dijeron y para que esto sea veraz, ¿verdad? ¿Cómo? Haciendo pruebas sustantivas, pruebas de control, ¿sí? ¿Verdad? Y de las que nos dijeron no, aquí nos podemos dar cuenta de un inicio de que aquí necesitamos implementar un control interno, ¿sí? Establecer una estrategia. Ahora vamos a ver qué dice la información adicional. Esto, solo haciendo un paréntesis, solo fue para explicarles si les pidieran el cuestionario, ¿verdad? Aquí todavía centrado a la resolución de lo que se está pidiendo esto, pero para que ustedes tomen nota. Nos dice la información adicional. También se procedió a verificar las respuestas del cuestionario con algunas pruebas alternas y se determinó lo siguiente. 1. Mediante la observación directa se evidenció que el bodeguero no firma todos los ingresos a bodega y no coloca la fecha de ingreso. ¿Lo ven como un riesgo o no? Sí, es Pues riesgo. sí, es un riesgo, Lick. Ok, bueno. Dice la siguiente. La respuesta 1 no se cumple, ya que el bodeguero también está encargado de realizar los registros contables de la adquisición de mercadería, ¿sí? Es lo que les digo, ¿verdad? Aquí el bodeguero, por ejemplo, o quien nos respondió, nos dijo sí, sí existe, pero en la prueba que realizamos nos dimos cuenta que no, o sea, es mentira, no existe. Va. Ahora una pregunta. Hablando de una empresa que su estructura sea, por ejemplo, jefe de operaciones, bodeguero y asistente de bodega. ¿A quién de las tres personas ustedes le pasarían el cuestionario? Lee, disculpe, no le escuché bien la pregunta. Sí, se le cortó, Lick. Perdón. Por ejemplo, hablando de una estructura de este departamento, ¿verdad? Y tenemos un jefe de operaciones, tenemos un bodeguero y tenemos un asistente de bodega. ¿A quién de las tres personas usted le pasaría el cuestionario del control interno? Jefe de operaciones. Yo diría el bodeguero. A los ¿Más? ¿A tres, los Lick. tres? ¿A los tres, licenciado? ¿Por qué a los tres? A ver. Pues porque hasta cierto punto, pues los tres tienen relación, ¿verdad, licenciado? En el manejo de los inventarios. Correcto, es correcto. Yo diría que al bodeguero porque es la persona, o sea, en la práctica él tiene a cargo la bodega. En cambio, el jefe de operaciones se me figura a mí como que el que administra, compra, lleva el control del registro. Ya. Va, vean pues. Yo, hablando personalmente, eso lo haría el bodeguero.
Y les digo por qué. Porque al final nosotros, ¿qué es lo que necesitamos saber de inventario? Y para eso vamos a formular ciertas preguntas, ¿sí? Y, por ejemplo, si yo se la hago a un asistente, o sea, el asistente primero no tiene, por ejemplo, esa responsabilidad que va a tener, por ejemplo, el bodeguero. Y posiblemente va a desconocer algunos procesos que el bodeguero va a conocer, ¿sí? Pero el objetivo de este cuestionario es entender, o sea, un poquito, ¿verdad? Sobre todo lo que está relacionado a inventarios. Y para eso yo tengo que cuestionar a la persona que está directamente involucrada en todo el proceso, ¿sí? Yo le voy a hacer, por ejemplo, un cuestionario de control interno al jefe de operaciones. Por si yo quiero cruzar, por ejemplo, las preguntas del bodeguero. O quiero yo hacer un cruce de información, ¿verdad? Para ver algunas inconsistencias que yo quiera saber. Pero al final el jefe de operaciones, digamos, se va a encargar de autorizar y va a algunos procesos, pero si a veces, por ejemplo, ustedes les preguntan, ¿tienen faltantes de inventario? Posiblemente no les va a saber responder. Mientras que el bodeguero les va a decir, sí, mire, a mí me falta tal inventario. ¿Por qué? Porque se venció o se quebró o no sé qué pasó. ¿Sí? Tenemos que nosotros ser bien selectivos y tener bien claro qué tipo de información queremos recolectar, ¿verdad? Porque eso va a tener mucho que ver de a quién yo le voy a pasar, por ejemplo, el cuestionario de control interno, ¿sí? Bueno, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que quieran agregar de lo que hablamos? No, Lick, todo claro. Yo digo que es mejor resolverlo en grupo porque a veces hay dudas y la verdad a veces es más complicado resolverlo uno. Sí, pero yo creo que con este ejemplo que nos está dándole, creo que eso fue también una de las partes que nos faltó la otra vez, que tal vez no comprendimos tan bien, ¿verdad? Porque además de que era bastante información, pues yo en lo personal me costó mucho como que empaparme de cómo se desarrollan los laboratorios. Ya, entonces, por ejemplo, hasta donde vamos no hemos empezado a resolver este laboratorio, ¿va? ¿Sí? Entonces solo estoy brindándoles información adicional que, como bien saben, en los parciales a uno le dan la otra cara de la moneda, ¿sí? Entonces, posibles escenarios que no tienen que ustedes tomar desapercibidos. Bueno, entonces, para entrar de lleno a la resolución, dice, de acuerdo con las respuestas obtenidas en el cuestionario, realizar una evaluación de los riesgos si existen y describa futuros acontecimientos que puedan causar el riesgo identificado, ¿sí? Ahora tenemos que volver al cuadro. Centrarnos en los no, ¿verdad? Depende, ¿sí? Depende de la pregunta. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si aquí nos hubieran, por ejemplo, nos hubieran hecho esta afirmación? Por ejemplo, nos hubieran hecho este cuestionamiento, pero, por ejemplo, en forma de negación, la respuesta va a ser diferente, ¿va? Entonces tenemos que analizar, ¿verdad? ¿Cuál de estas son riesgos? O sea, de cajón las que son no, ¿verdad? Pero puede haber alguna que diga sí que también sea un riesgo, o puede ser de que alguna de las que digan sí, nosotros constatemos con procedimientos alternos que este sí no es cierto, Como ¿sí? lo dijo en la información adicional, que la primera sí no se cumplía. Exacto. Ahora yo les pregunto, ¿esto es un riesgo o no es un riesgo para ustedes? Sí, es un riesgo, Sí, licenciado. es un riesgo. ¿Sí? Entonces aquí miren, se vieron qué fácil está. Aquí identificamos la primera. ¿Sí? Perdone, al hablar de segregación de funciones es duplicidad de encargos, ¿no? No.
Segregación de funciones es que, por ejemplo, hablemos por ejemplo, de cuentas por pagar, ¿sí? O sea, viene la persona y es quien recibe la factura. Viene esta persona, ingresa la factura a la contabilidad. Esta persona genera el pago o hace el pago, el cheque, ¿sí? Y a esta persona le dan el recibo de caja. Y al final todo el proceso de pago, de recepción de factura, se centró en la misma persona, ¿sí? Entonces ahí no hay segregación de funciones. ¿Por qué? Porque lo ideal es de que, por ejemplo, venga la persona, ingrese la factura, ¿sí? Y que alguien le autorice o le revise, por ejemplo, que todo esté, ¿verdad? Que esté la cotización, que esté la factura, la orden de compra, la contraseña, etcétera, ¿verdad? Y que alguien lo revise y le pueda autorizar el pago y que no todo el proceso lo haga la misma persona. ¿Por qué? Porque si esa persona se confunde o paga de más o paga de menos o no paga y solo lo registra contablemente que sí pagó y se agarra el dinero, o sea, ¿quién lo va a revisar? ¿A qué hora nos vamos a dar cuenta? Posible nos demos cuenta hasta cierre del periodo fiscal, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, es segregación de funciones, de que una persona haga todas las actividades relacionadas a un proceso, ¿verdad? No sé si le queda claro ahí. Sí, gracias. Va. Sí, Ahora, licenciado, no sé sí, si puedo apoyar con un ejemplo. Por ejemplo, en mi trabajo tienen bien estipulado este cargo. Supongamos compras levanta, bueno, el departamento de compras levanta un pedido de compra según la necesidad del solicitante. Posterior, ya el bodeguero, tanto como la persona o el proveedor, hace la entrega a la bodega, el cheque o el jefe de bodega revisa que todos los suministros o el producto material sea el correcto y sea acuerdo según la orden de compra. Posteriormente, va a la ventanilla de pago, genera la contraseña de pago y contabilidad ya hace, por ejemplo, la verificación o el registro de la factura para que se le pague al proveedor por el servicio brindado o por el producto adquirido. y son diferentes personas. Sí, son diferentes personas, están súper coordinados con este punto por ejemplo, como usted dice, no se pueden, por ejemplo, no se puede atribuir juez y parte solo a una persona porque cada quien tiene su rol o actividad ya bien distribuida. Exacto. A eso nos referimos con segregación de funciones. Y ahí lo que hacemos es minimizar el riesgo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo me confundí al hacer la compra o al recibir el producto, va a haber otra persona que se va a dar cuenta. ¿Sí? Y lo va a corregir o le va a decir al otro fulanito, mira, fíjate que te equivocaste, pagaste de más, pagaste de menos, o este producto venía mal, etcétera. Pero cuando lo hace una sola persona y ese, por ejemplo, por error humano, tiene una equivocación, dependiendo cómo sea la relación con su jefe, va a venir y le va a decir, o bien lo va a solucionar solo. ¿Cómo? Haciendo un ajuste, haciendo esto, haciendo el otro. ¿Sí? Entonces, son que a veces quedan inmersos y no salen a la vista, sino hasta que mucho tiempo después, o hasta que hacen auditoría, o hasta que el proveedor reclama, ¿verdad? Entonces, por eso es importante tener esa segregación y no, por ejemplo, caer en ese caso donde una sola persona pues, hace todo el procedimiento, porque sí hay riesgo y quizás, por ejemplo, la persona es responsable, es honrada, pero va a llegar un momento donde se va a sentir tentada a poder realizar algo que no se debe, ¿verdad? O bien cometer algún error, ¿verdad? Brenda Escobar, no hay mínimo de hojas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que es segregación de funciones. Entonces, ya volviendo al laboratorio, si no hay otro comentario o alguien más quiere agregar. Lic, Ujú. así como en mi caso, yo soy encargado de prácticamente todo. Sí, miren, hay casos especiales y les voy a decir por qué.
porque hay empresas muy pequeñas que no tienen esa capacidad, por ejemplo, de contratar más personas, ¿sí? No tienen esa capacidad de que, por ejemplo, o sea, no voy a, si mi empresa es pequeña, no voy a contratar, o sea, 3 personas para hacer algo, o sea, que lo hacer una, por ejemplo, ¿verdad? Pero esos son casos, digamos, de empresas pequeñas, ¿verdad? O que su margen de operación es pequeño, ¿verdad? Porque aquí en Guatemala, pues, estamos hablando de un montón de empresas que están de igual forma, ¿verdad? Que hay un contador general, pero es el todólogo, ¿sí? Hace trámites en la SAT, hace registros, pagos, nómina, recursos humanos, etcétera, ¿sí? Hay muchos casos, hay muchos colegas que trabajan en esa posición, ¿verdad? Pero es porque las empresas, o sea, no tienen esa capacidad de poder, pues, o no tienen el tamaño suficiente como para poder estructurar su empresa, ¿verdad? Pero esto es en la vida real. Pero hablando para fines didácticos, lo correcto es que haya una segregación de funciones. ¿Para qué? Para disminuir ese riesgo. ¿Sí? ¿Alguien más? A ver, Ingrid. Buenas noches, Lick. Pues fíjese que yo, y de igual forma que el compañero, igual yo casi que yo llevo todo el control de los pagos, pero yo, por ejemplo, para pues resguardarme a mí, lo que hago es de que yo necesitan un cheque y yo lo tengo que hacer, pues guardo el correo, siempre imprimo correo, siempre dejo constancia de todo para pues minimizar el riesgo hacia mí, ¿verdad? Sí, miren, yo les comento, yo también trabajo en el área de contabilidad y tengo ahí sí que a mi cargo un grupo de empresas, pero que algunas pues igual, o sea, yo manejo toda esa parte, pero sí es muy importante y yo se lo digo a otros colegas y ahora se lo digo a ustedes, es muy importante, pues, o sea, cuidarnos las espaldas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay administraciones o empresas que cambian, por ejemplo, de gerentes, de representantes legales o hasta de dueños, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que a veces surgen problemas y a veces a uno es, por ejemplo, implicar algo, ¿verdad? Entonces, siempre es bueno nosotros tener respaldo. Por ejemplo, en mi caso, yo todo lo manejo vía correo, ¿sí? Que me hagan una solicitud por correo, yo contesto por correo, me autorizan por correo, porque al final no es de que uno como que se esté mandando solo, sino que ya hay, por ejemplo, lo hace porque alguien se lo pide o alguien lo autorizó, ¿verdad? O por ejemplo, cuando hagan requerimientos que ya tengan una magnitud considerable, entonces en los correos ya, por ejemplo, en mi caso, yo le copio a gerente, le compro a algún socio, o depende cómo sea la situación, ¿verdad? Pero para que ellos vean y que después en un futuro no digan, mira, que lo hiciste si yo no sabía, por ejemplo. Entonces, ahí sí que para todos los que trabajan en conta, incluso en auditoría, aparte de los papeles de trabajo, siempre es bueno tener nosotros ese respaldo y respaldo, ¿verdad? No solo hacer las cosas porque sí, sino que haya algo mejor si siempre es por escrito. Y eso como recomendación. Bueno, entonces, si quieren, sigamos. Eh, a ver, entonces ya dijimos que el primero es un riesgo. Y también dijimos que los que dicen no, estamos hablando que también es un riesgo, ¿correcto? Sí, licenciado. Sí, Lick. A ver, de los que sí, ¿consideran ustedes que hay uno que pueda ser riesgo o solo con eso? Fíjese que yo pienso que donde dice es adecuado al sistema de costos y nos está diciendo que sí, yo siento que ahí también porque por lo que estamos viendo en las otras respuestas ya vimos que sí hay riesgos. Pero, por ejemplo, aquí, veamos, aquí, el riesgo aquí es que no se practican inventarios,
¿sí? Si no se practican, no sé si lo que tengo contablemente lo tengo en físico. No sé si lo que tengo en físico es lo que hice en mi inventario, ¿verdad? Puede ser que mi inventario diga que yo tengo, por ejemplo, ¿qué les dijera yo? 100 carros, por ejemplo, Toyota, y resulta que sí tengo los 100 carros, pero no son Toyota, son Mazda, por ejemplo. Entonces, eso sí es un riesgo grave. El tema de los ajustes, el tema de las estrategias y el tema de acá, ¿sí? El riesgo aquí sería, por ejemplo, viendo desde el punto de vista que no sea el adecuado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo puedo tener aquí el método web, ¿sí? Como método de inventario, pero puede ser de que por lo que yo trabajo, por el producto que yo manejo, no sea el adecuado. Entonces aquí sí puede haber un riesgo, ¿verdad? ¿Sí? Pero es más enfocado en este sistema que ya se tiene, o sea, sí funciona para el tipo de mercadería que yo estoy trabajando. Entonces de ahí depende que se vuelva un riesgo. ¿Sí? Sí, Lick, gracias por su explicación. Bueno, entonces tenemos ahora el punto número 2. Dice, dentro del cuestionario hay algunas preguntas que hacen referencia a la evaluación del ambiente de control e identifique cuáles son. Ahora les pregunto, ¿ambiente de control y control interno es lo mismo? No, Lick. ¿Qué es ambiente de control? Buenas noches, Lick. Buenas noches, Héctor. Son las actitudes, conciencia y acciones de los encargados. ¿Sí? Va. Entonces, bajo ese concepto, ¿cuáles serían las cuestiones hablando de ambiente de control? De estas que están aquí planteadas. Yo creo que la primera pregunta. Sí, les voy a dar un chivo. Siempre que estemos hablando, por ejemplo, de temas que de la misión, que de la visión, que estrategias, todos esos temas relacionados entran en lo que es un ambiente de control. ¿Sí? Porque es a veces muy complicado, por ejemplo, distinguirlo, ¿verdad? Pero si estamos hablando de estrategias, estamos hablando de organización, estamos hablando de misión, de visión, ahí eso está inmerso dentro de un ambiente de control. ¿Sí? Ahora vuelvan a leer las cuestiones, me dicen cuáles ustedes creen que están en ambiente de control según lo que les acabo de decir. Te dice, se diseña, comunican, implementan planes estratégicos. Ajá. Donde dice existen estrategias consistentes con la misión de la empresa. También donde dice existen estructuras organizacionales dentro de la empresa. También tenemos las que hay acá. ¿Sí? Ya hicimos el punto número. Ahora el punto número 3. Dice, usted como auditor... Lick, disculpe, el bono no entraría. Lo que pasa es que como ahí dice, existe segregación de funciones, dice que sí, ¿verdad? Pero ya nos quedó, según el primer enunciado que platicamos, decía que no. Entonces, por ser eso, no entraría ahí, disculpe. Sí, lo que pasa es de que, digamos, aquí, según esto, sí, pero luego hicimos una prueba adicional y determinamos que no hay. Entonces, esto se convirtió en riesgo. ¿Sí? Entonces, digamos, no está mucho metido en el tema de ambiente de control porque al final lo que busca el ambiente de control es, por ejemplo, es ya como que la dirección
de las masas y cómo está todo el entorno, digamos, de todo el departamento en sí, ¿verdad? No específicamente a un puesto o a la delegación de funciones, que es más este tema. En cambio, estas, por ejemplo, aquí nos está hablando de estrategias, ¿verdad? ¿Para qué? Con la misión, pero de la empresa. Y aquí nos está hablando, por ejemplo, de planes estratégicos para llevar el control de inventario, ¿verdad? O sea, estas son acciones, ¿verdad? Que están involucrando a todo, por ejemplo, el departamento y que van a, por ejemplo, tener un efecto a nivel empresa, ¿verdad? En cambio, esto es algo, digamos, ya específico. Y al final esto... Eso sería más como de control interno, Lick, y lo otro, como usted decía, Exacto, lo esto es de afuerita. más control interno, ¿sí? Así es como yo lo veo. Lick, No sé una si... pregunta, y a la hora de responder los enunciados, ¿tendríamos que copiar las preguntas o hacer un análisis? No, no es necesario, solo malas respuestas. Por ejemplo, ¿qué le dijera yo? En la primera unidad solo colocan, por ejemplo, uno, ¿va? No existe segregación de funciones, por lo que se puede provocar errores, etcétera, ¿sí? Al no realizar, por ejemplo, inventarios mensuales, se desconoce la cantidad exacta de la existencia. No se tiene designado a la persona encargada para varios participantes y así numeradas, ¿verdad? Y el tema Pero número eso dos, ajá, eso es agregado ahí en las respuestas que tenemos que estas poner. son las respuestas. O sea, así serían Pero, las respuestas. pero los otros, como decía, tal vez la confusión es, ¿solo las tenemos que señalar así en el cuestionario o sí agregarlo como notas? Como un comentario. Ah, no, Exacto. serían descriptivas, ¿sí? O sea, Bueno. ahí ustedes colocan, digamos, la narración, ¿verdad? Del concepto que ustedes van a contestar, ¿verdad? Porque, o sea, yo se lo estoy señalando acá, pero para que ustedes se den cuenta, ¿verdad? De qué estamos hablando y me entiendan de mejor manera, ¿verdad? Pero no, o sea, lo que ustedes tienen que colocar es en su archivo de Word, por ejemplo, ¿verdad? La primera, ¿va? Número 1, ¿sí? Respuesta. No existe segregación de funciones, por lo que puede provocar errores contables o errores de autorización, etcétera. ¿Sí? Luego, número 2. No, al no realizar inventarios mensuales, se desconoce la cantidad de existencia, si hay, por ejemplo, mercadería obsoleta o dañada. Número 3, y sucesivamente. ¿Sí? En el numeral 2, respuesta. La pregunta número 6, 7 y 8 son las que están relacionadas a ambiente de control. ¿Sí? Y número 3, que es la que vamos a ver ahorita. El número 3, respuesta, por ejemplo, que se separe la actividad de contabilizar del encargado de bodega, ya que no es su tarea y debe realizarse por separado. Segunda respuesta, que la compañía implemente una fecha específica para realizar el inventario cada mes. ¿Sí? Entonces me explico. Por ejemplo, la parte 1 con la parte 3 están un poco relacionadas. ¿Por qué? Porque en la 1 yo voy a poner, por ejemplo, los riesgos. Y en la 3 voy a poner qué acciones voy a hacer o cómo los voy a contraatacar. Como prácticamente encontrar amenazas y salvaguardas, Lick. Similar. Pero no tan, no tan así con descripciones Sí, lo teóricas que y pasa digamos que las soluciones rápidas. amenazas y salvaguardas eran, por ejemplo, para el auditor. ¿Sí? Para el auditor que iba a relacionar o iba a realizar un trabajo de auditoría. En cambio, esto es, por ejemplo, encontrar riesgos. Aquí ya estamos hablando de riesgos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las amenazas, por ejemplo, más que todo es para el auditor independiente y la persona que va a realizar. En cambio, esto ya es una evaluación de control interno de un departamento de inventario. Entonces, aquí lo que tengo que evaluar es los riesgos, ¿sí? Identificar los hallazgos y poder colocar una posible solución.
Ah, bueno, gracias, Lick. ¿Sí? Porque, por ejemplo, ustedes van a llegar y van a entregar su informe de auditoría. Le van a decir al cliente, miren, aquí está. Y yo propongo que por ejemplo, segreguen las funciones o que hagamos este procedimiento. Entonces va a venir el gerente o la junta directiva a decir, miren usted, pero si yo hago esto, voy a gastar en más personal, voy a gastar más tiempo, ¿sí? ¿Y qué me va a beneficiar? ¿En qué me va a beneficiar hacer esto? ¿Sí? O sea, ¿cuál es el retorno que yo voy a obtener de lo que me está proponiendo? ¿Sí? Entonces ahí es donde ustedes dicen, es que si mire, si usted hace los inventarios mensuales o semestrales, va a evitar, por ejemplo, comprar mercadería que quizás no está teniendo movimiento, es de lento movimiento, o sea, y tener abastecido su inventario, identificar que el inventario no esté obsoleto, no se dañe, o identificar qué inventario ya tiene fecha de vencimiento. Y según nuestro estudio, usted, por ejemplo, ahorita tiene que un 20% de mercadería dañada y con eso se pudo haber evitado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces siempre tiene que haber un plan de acción para contraatacar los hallazgos que provengan de este control interno. ¿Sí? Entonces, ahorita solo faltaría que ustedes transcribieran todo lo que platicamos y ahí estaría resuelto su laboratorio. Muchas gracias, licenciado, por la explicación. La verdad que sí es de gran ayuda. De nada. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario adicional? El lunes no estoy seguro. Yo creo que con el parcial de auditoría comenzamos, ¿verdad? Parciales.